Saludos a todos los televidentes de Pacífico Noticias. Estamos aquí en este recorrido de la última marcha en armas del Frente 30 de las FARC y queremos hablar sobre el proceso de paz y sus integrantes. ¿Qué opinan sobre el mismo? Nos encontramos aquí con Fidel Porras, el tercer comandante del Frente 30 de las FARC, o Rafael Aguilera. Fidel, buenas noches. Buenas noches. Fidel, ahorita este proceso está avanzando, ustedes están transitando hacia estas zonas. ¿Cómo está el estado de ánimo de ustedes, los pensamientos? ¿Cómo está lo que están pensando ustedes hoy frente al proceso de paz? Primero, el estado de ánimo muy elevado, porque se nos está cumpliendo lo que siempre hemos soñado, la salida política, porque la salida no es solo las armas, la salida política, las cosas dialogadas, y se está dando la oportunidad ahorita. Y todos estamos preparados para eso. Fidel, ustedes insisten mucho en eso, en que es una salida política. ¿Qué pasaba antes? ¿Por qué no se daba esa salida? ¿Por qué las FARC se mantenían en armas? Nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo, desde los comienzos, pero las puertas se nos han sido cerradas. El gobierno no ha cumplido. Y desinforman al pueblo colombiano. Nosotros somos los causantes de la violencia en Colombia. Y nosotros siempre hemos estado dispuestos al diálogo. Ahorita que se está dando esto, no vamos a desaprovechar la oportunidad. Y nos vamos a dar de cuenta si en realidad nosotros éramos los causantes del conflicto armado. Fidel, en ese tema de las causas, para usted, ¿cuáles son las causas del conflicto armado en Colombia? La pobreza absoluta, que acoge a todos los campesinos, a más de un colombiano, a la clase menos favorecida por el Estado. No hay garantías, no hay libertad de expresión. Para que no haya violencia tiene que haber una igualdad social, y no la va a hacer solo el partido político nuestro, que comenzará muy pronto, sino todo el pueblo colombiano, unidos, haremos la paz. Si uno está en paz, hay garantías, hay salud, vivienda, educación, es una paz verdadera. Fidel, precisamente algo que conversábamos ahora, su ingreso a las FARC, ¿cómo fue? Porque ustedes insisten mucho en que quieren contar verdaderamente qué es lo que los hizo unirse a una organización como las FARC. En su caso, ¿por qué se unió? ¿Cómo fue esa entrada? Vengo de una familia muy pobre, perseguida por los paramilitares. No tuve oportunidades de estudio. Y al escuchar de la FARC los cambios que querían para el país, decidí ingresar. Hay personas que dicen que si uno se arrepiente de haber ingresado, nunca. Aquí he aprendido mucho y nunca me arrepiento de haber sido guerrillero o de ser guerrillero. Siempre he querido el bienestar para todos. No solo luchamos por el bienestar personal, individual, o nosotros como organización político-militar, hasta el momento que vamos a dar un tránsito, estamos dando un paso a convertirnos solo en una organización política. No hemos buscado el bienestar solo para nosotros, sino para todo el pueblo colombiano. Fidel, en esa búsqueda de ese bienestar, al dejar las armas, ¿qué temores? El temor grande, creo que no solo para mí, sino para todos los integrantes de la FARC, es la seguridad, el paramilitarismo, que vamos a ser perseguidos. Y en los últimos meses, cuando el ministro de Defensa en una rueda de prensa dice, en Colombia no hay paramilitarismo,
son grupos de delincuentes. Eso es una mentira. Eso se lo creen solo ellos, porque la realidad es otra. Y trasladémonos aquí a Buenaventura. Hay más de 5 grupos de paramilitares. Y puedo enumerar unos. Están los jurabeños, los gaitanistas, los rastrojos, los chocuanitos. Ahorita se han unido para entrar a las zonas que van dejando la FARC. Ahí hay amenazas y ese es el temor de la población civil. Porque estando nosotros en la zona, pues había una seguridad y éramos un respaldo. Así algunos medios de comunicación desmientan eso, el gobierno desmienta eso, o los que nunca han estado de acuerdo con nosotros o con la lucha nuestra. Pero la verdad, la población civil se sentía favorecida por nosotros. Que han habido errores. En el transcurso de la guerra se cometieron algunos errores y hemos dado la cara al país, pero eso fue por causa de la guerra. Si murió algún inocente en el conflicto, no fue porque nosotros quisimos. Sí, en eso les endingan mucho ahorita que debe responderse ante la Comisión de la Verdad, pero ustedes también dicen deben responder militares, deben responder empresarios que financiaron los paramilitares, es decir, que respondan todos en esta guerra, ¿no? Si nos remontamos a la historia, ¿quiénes fundaron los grupos paramilitares? Los grandes ganaderos, los grandes empresarios, para defender los bienes. En Urabá ha sido una parte muy azotada por el paramilitarismo. ¿Cuántas personas no han muerto? Y esperemos que el gobierno contrarreste el paramilitarismo, que es el temor que siempre tenemos. Fidel, en ese tema del paramilitarismo, precisamente la zona donde ha operado el Frente 30 en Naya, ¿recuerda usted esa masacre de las Autodefensas Unidas de Colombia? Se dijeron muchas cosas, una de ellas que a los paramilitares los había ayudado a sacar el ejército. ¿Usted qué recuerda de ese masacre? Versiones de los habitantes del río Naya. Entraron los paramilitares por el lado del Cedral, por una trocha de herradura, y salieron a un lugar que llama El Saltillo. De ahí cogieron lanchas y llegaron a Santa María, Naya, una vereda. Ahí entró lanchas, botes de la Armada Nacional a sacarlos, que no es un secreto, la población lo asegura, pero el gobierno y las fuerzas militares lo desmienten. Fidel, ahora eso pasó, ustedes y la comunidad exigen verdad en lo que hoy se está firmando, que se firmó en La Habana entre el gobierno y las FARC. Si usted le dicen defienda ese proceso, ¿usted qué le diría a una persona escéptica que hoy duda que este proceso sea beneficioso para la sociedad? ¿Usted qué le diría? Que deben mirar el cambio, el porvenir, y no basarse en tiempos pasados, mirar siempre el futuro y que va a haber un cambio y se está dando, y que la paz no la vamos a hacer solo nosotros. La paz la tenemos que construir todos. Hay personas que tienen rencores con la FARC, incluso personas que no saben qué es la organización, solo se han dejado infundir lo que dicen los medios de comunicación, o algunos medios de comunicación, como RCN, Caracol y algunos otros.
no difunden la verdad y las personas no exploran, no averiguan por otros medios qué es la FARC o por qué lucha o qué los llevó a convertirse en una organización político-militar. En este proceso se ha abierto espacios precisamente como se está mostrando el cambio para que las FARC exprese sus ideas, qué propuestas le tienen a la sociedad. En el partido que se va a crear, en su opinión, ¿qué cree que debe comenzar a hacer ese partido? Comenzar a trabajar en lo comunitario, aspirar a puestos, digamos, de consejos, de alcaldía. ¿Usted qué cree cómo debe comenzar a trabajar ese partido? Con la población civil. Primero que todo, debe haber una pedagogía. ¿Qué es el nuevo partido? Porque el mensaje llegará a algunas partes, pero nos toca empezar a buscar. Así nos toca ir hasta las partes más remotas, a las ciudades, a explicarle a la población civil qué es el proyecto, qué es el futuro que estamos pensando para Colombia. Para que ellos se den cuenta que estamos pensando en un cambio social. Usted nos dice, Fidel, que es trabajar con la población civil haciendo pedagogía. Esa es la primera tarea entonces del nuevo partido que se cree en la zona. A mi concepto, sí. A mi concepto. Creo que es lo más primordial. Porque pareciera que la paz, o que nos tuviéramos que convencer los colombianos de que la paz es un cambio. Que la paz existe, pero la tenemos que construir con nuevos cambios para bienestar de todos. Ahora, Fidel, en este tránsito a las zonas veredales transitorias de normalización, los retrasos que hay, ustedes a pesar de eso insisten en que seguirán en esas zonas y cumplirán con su palabra. Claro, hay un compromiso con el gobierno, con el pueblo colombiano, y el mundo entero lo sabe, el compromiso que tenemos y que estamos dispuestos a cumplirlo. Y esperamos que el gobierno nos cumpla. Los 180 días que se pactaron para la dejación de armas culminarán a mediados de este semestre. El Congreso de las FARC del nuevo partido de las FARC es en mayo. En este proceso en las zonas veredales, ¿a qué se van a dedicar de aquí a mayo? ¿Qué van a hacer las FARC en esas zonas? En el pleno decía que los nuevos integrantes de la FARC, habrán unos delegados que van a llegar a las zonas veredales a dar pedagogía. Entonces, a estudiar, a trabajar y a estudiar, porque nos toca llegar a trabajar. Es decir, ustedes sin la necesidad de los combates seguirán siendo una organización que estudia y ahorita trabaja por la paz ya en unos sitios especiales concentrados. Ahorita habrá más tiempo. Primero estudiábamos diariamente y nos tocaba estudiar y estar prevenidos. Ahorita habrá un poco más de tranquilidad. Bueno, Fidel, muchas gracias por habernos recibido, sacarnos este tiempo para Pacífico Noticias. Y bueno, esperamos de parte nuestra y de muchos colombianos que este proceso culmine bien, exitosamente, y las FARC participen en políticas sin armas y los colombianos decidan en sus votaciones si apoyan o no sus propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba la entrevista de José Marulanda desde Buenaventura con el comandante del Frente 30 de las FARC, Fidel Porras. Vamos a una pausa de comerciales, ya regresamos.